Teresa Carrasco estaba sentada en el restaurante italiano Toscana, fingiendo que estudiaba el menú mientras su mirada permanecía fija en una mesa al otro lado del salón. Allí, su marido, Sergio Carrasco, se inclinaba hacia una joven frágil, de largo cabello rubio. Sí, mi amor. Ya he llegado, me he instalado. Estoy a punto de dormirme, mañana tengo que recibir a los inversores. Te beso, hasta luego, escuchó Teresa la voz de su marido cuando él, sin verla, pasó junto a su mesa en dirección al baño. Teresa dejó el móvil sobre el mantel y exhaló lentamente. Una sonrisa leve apareció en sus labios, no de ira, ni de dolor, sino de comprensión helada. Lo sabía. Ahora lo sabía con certeza. Aquellos viajes de negocios a Madrid, las reuniones con inversores, el cansancio fingido en la voz. Todo era mentira. Sergio estaba allí mismo, en Valencia, a solo 10 minutos de su casa, cenando con una jovencita que lo miraba como si fuera el único hombre en el mundo. Tomó una copa de vino tinto y bebió un sorbo, observando a la chica. Joven, fresca, con un maquillaje impecable, un vestido negro corto que realzaba su figura esbelta. No debía tener más de 20 años. Casi la edad de su hija mayor, Dina. El pensamiento la hirió, pero Teresa se obligó a mantenerse fría. No era el momento ni el lugar para derrumbarse. Recordó cómo, 3 semanas atrás, había empezado a notar cambios en el comportamiento de su marido. Sergio trabajaba hasta más tarde, salía de la habitación para contestar llamadas, revisaba su teléfono constantemente. Los clásicos signos de una infidelidad, los mismos que Teresa había leído en artículos psicológicos cuando ayudó a una amiga a superar su divorcio. En aquel entonces pensaba que su familia estaba a salvo de eso. 18 años de matrimonio, 2 hijos, un negocio común que habían levantado juntos. Parecía un cimiento sólido, pero el cimiento se había agrietado. Y la grieta resultó mucho más profunda de lo que Teresa imaginaba. 2 días antes, había visto por casualidad un mensaje en la pantalla del teléfono de su esposo. Te echo de menos, mi conejito. ¿Cuándo nos veremos? De una tal Alicia. Sergio tomó el móvil de inmediato, balbuceó algo sobre una clienta, pero Teresa ya lo había comprendido. Asintió con calma, sonrió y volvió a preparar la cena. Pero en su cabeza ya comenzaba a formarse un plan. Esa misma mañana, Sergio había hecho su maleta, la besó en la mejilla y le dijo que volaba a Madrid por 3 días. Negocios importantes con inversores. Teresa lo acompañó hasta la puerta, le deseó suerte y lo vio marcharse. Luego, sacó de su bolso una tarjeta que le había dado una amiga 6 meses antes. Gabriel Calvo, investigador privado. Necesito toda la información posible, le dijo al detective por teléfono 1 hora después de que Sergio se marchara. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Qué hace? Fotos, vídeos, todo lo que pueda conseguir. Gabriel resultó ser un profesional. Para el mediodía ya le había enviado la dirección de un restaurante y una fotografía de Sergio entrando allí con una joven. Teresa observó la imagen, su marido abrazaba por la cintura a la chica. En ese instante, algo se encendió dentro de ella. El dolor se dio el paso a una fría determinación. Se arregló, se maquilló y fue al Toscana. Pidió una mesa en el extremo opuesto del salón, desde donde podía observarlo sin ser vista. Sergio estaba demasiado absorto en su acompañante para notar nada a su alrededor. Teresa los estudiaba con atención. La chica, Alicia, como ahora sabía, estaba claramente enamorada. Lo miraba con adoración, reía de sus chistes, le tocaba la mano. Una escena típica de cena romántica. Sergio representaba el papel del hombre exitoso que puede permitirse todo, incluso una amante joven. Había pedido champán caro, sonreía, coqueteaba. ¿Cuánto dinero habrá gastado ya en ella? Pensó Teresa mientras bebía otro sorbo de vino. Vio en la muñeca de Alicia una fina pulsera de oro, igual a la que Sergio decía haber comprado a su madre por su cumpleaños hacía un mes. Así que ahí fueron a parar esos 40.000 euros, pensó con una mueca. El camarero trajo su pedido,
una ensalada ligera y risotto de mariscos. Teresa le dio las gracias, pero no probó bocado. No tenía apetito, solo claridad. Sabía exactamente qué debía hacer. Cuando Sergio regresó del baño y volvió a sentarse con Alicia, Teresa sacó su móvil y escribió al detective: siga vigilando. Necesito pruebas de los últimos 6 meses. Recibos, mensajes, encuentros. Todo. La respuesta llegó de inmediato: entendido. Lo tendré. Teresa terminó su vino, pagó y salió del restaurante antes que la pareja. No quería una escena, ni un enfrentamiento. No aún. Tenía otros planes. De camino a casa, llamó a un abogado de familia que le había recomendado la misma amiga. Buenas tardes, ¿hablo con Andrés Delgado? Mi nombre es Teresa Carrasco. Necesito una consulta urgente sobre un proceso de divorcio. Buenas tardes, Teresa. Puedo recibirla mañana a las 10. ¿Le viene bien? Perfecto, respondió ella, y colgó. Al llegar a casa, encontró a los niños haciendo los deberes. Dina estudiaba para los exámenes finales del instituto y Iván hacía tareas de matemáticas. Ambos parecían tranquilos, felices, ajenos a la tormenta que se avecinaba. ¿Mamá, papá llamó?, preguntó Iván levantando la vista del cuaderno. Sí, cariño. Dijo que ya llegó al hotel y que todo va bien. ¿Cuándo vuelve? En 3 días, como siempre. Iván asintió y volvió a sus ejercicios. Teresa entró en su dormitorio, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Solo entonces, en silencio y soledad, permitió que su cuerpo soltara la tensión. No lloró. En lugar de lágrimas había una certeza: su vida acababa de dividirse en un antes y un después. Antes era la mujer que creía en la fidelidad, el amor y los valores familiares. Que intentaba ser una buena esposa, una madre comprensiva, que perdonaba la frialdad y los arranques de mal humor. Después sería otra mujer. Una que lucharía. Por sí misma, por sus hijos, por su futuro. Una que no permitiría que un mentiroso y un traidor saliera impune. Se levantó, abrió el armario y sacó una caja con documentos: el certificado de matrimonio, los de nacimiento de los niños, los papeles del piso, del coche, y todo lo relacionado con la empresa de Sergio. Los colocó sobre la mesa, tomó notas, subrayó datos. Tenía mucho que aprender, y aún más que hacer. A medianoche, mientras los niños dormían, Teresa seguía frente al ordenador leyendo artículos del Código Civil Español, el artículo 1322, sobre la necesidad del consentimiento del cónyuge para operaciones con bienes comunes, el 1344, sobre la división de bienes, el 1390, sobre la igualdad de las partes en caso de separación. Hacía capturas, guardaba enlaces, elaboraba una lista de preguntas para el abogado. Por la mañana se levantó antes de lo habitual, preparó el desayuno, llevó a Iván al colegio. Dina se fue sola, ya era lo bastante mayor. A las 9, Teresa se encontraba frente al espejo ajustando su traje oscuro y recogiendo el cabello en un moño elegante. Se veía serena, decidida, exactamente como debía lucir una mujer que se preparaba para la guerra. La oficina del abogado Andrés Delgado estaba situada en el centro de Madrid, en el 3er piso de un edificio antiguo con techos altos y molduras ornamentadas. Teresa subió la amplia escalera y tocó el timbre. Le abrió una secretaria, una mujer amable de mediana edad. ¿Teresa Carrasco? Pase, por favor. El señor Delgado la está esperando. El despacho era amplio y luminoso. Grandes ventanales daban a la Gran Vía, y a lo largo de las paredes se alineaban estanterías llenas de libros de derecho. Tras un escritorio macizo de madera, un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y mirada atenta, la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, Teresa. Tome asiento, dijo él, señalando la silla frente a su mesa. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarla? Teresa se sentó, apoyó el bolso en las rodillas y empezó a hablar. Su voz era firme, serena. No buscaba compasión, solo respuestas. Explicó los 18 años de matrimonio, los 2 hijos,
el negocio familiar, una empresa constructora llamada Constructora Ibergrad, fundada junto a su marido. Contó la infidelidad, la mentira, la certeza de que Sergio estaba preparando el divorcio a escondidas. Anoche lo vi en un restaurante con su amante, concluyó. Debería haber estado en un viaje de negocios en Madrid. Andrés asintió despacio, escuchando cada palabra con atención. Entiendo. Dígame, ¿tienen firmado un acuerdo prenupcial? No, respondió Teresa. Perfecto. Entonces se aplica el régimen de gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio pertenece a ambos por partes iguales. Hábleme de sus bienes. Teresa abrió una carpeta que llevaba en su bolso. Tenemos un piso de 3 habitaciones en el centro, a nombre de Sergio. Lo compramos hace 10 años con hipoteca, que terminamos de pagar hace 3. 2 coches, su Lexus y mi Volkswagen. Una casa de campo en Castilla. Y la empresa de construcción, de la que Sergio figura como único propietario, aunque yo trabajé allí como contable los primeros 5 años. El abogado tomó notas. Todo eso es patrimonio común y debe dividirse a la mitad. Pero mencionó que sospecha que su marido se está preparando para el divorcio. ¿Por qué lo cree? Teresa sacó su teléfono y mostró una foto. La semana pasada vi sobre su mesa un contrato de compraventa. Sergio vendió el 20% de la empresa a su amigo Máximo Roldán por 500.000 euros. Pero el valor real de esa participación es, como mínimo, 5 millones. El abogado frunció el ceño. ¿Y cuándo se firmó esa venta? Hace 2 meses. Yo lo descubrí por casualidad. No me dijo nada. Teresa, eso es una infracción grave, respondió Andrés con tono serio. Según el artículo 1322 del Código Civil, la enajenación de bienes comunes o participaciones requiere el consentimiento del cónyuge. Si usted no lo firmó, esa operación puede anularse judicialmente. No lo firmé, dijo Teresa con firmeza. Excelente. Ese será nuestro primer argumento. ¿Hay algo más? Sí. Hace un mes, la madre de Sergio, Luz María Granados, apareció como propietaria de nuestra casa de campo. Sergio me dijo que quería hacerle un regalo, que ella siempre había soñado con tener una finca fuera de la ciudad. No le di importancia entonces, pero ahora veo que solo estaba transfiriendo bienes. Andrés levantó las cejas. Una donación de inmueble también requiere consentimiento del cónyuge. Si usted no lo dio, esa cesión puede impugnarse. ¿Conserva los documentos originales de la compra? Sí, los tengo todos. Perfecto. Impugnaremos ambas operaciones como ilegales. Pero necesitaremos pruebas sólidas. Usted mencionó que contrató a un detective, ¿verdad? Sí, a Gabriel Calvo. Ya empezó a trabajar. Muy bien. Necesitamos evidencias de la infidelidad, fotos, vídeos, mensajes si es posible. También hay que registrar los gastos que Sergio hace con su amante, recibos, transferencias, movimientos de tarjetas. Todo eso nos ayudará a demostrar que está utilizando el dinero común de manera indebida. Teresa asintió y tomó nota en su cuaderno. Andrés, dígame la verdad. ¿Tengo posibilidades reales? El abogado la miró directamente a los ojos. Si conseguimos las pruebas, sus posibilidades son muy altas. La ley está de su lado. Pero prepárese, el proceso puede ser largo. Sergio luchará, contratará abogados, intentará esconder sus bienes. ¿Está dispuesta a resistirlo? Lo estoy, respondió Teresa sin dudar. No tengo otra opción. Entonces empezamos, dijo él, cerrando la carpeta. Primer paso, reunir toda la información posible. Segundo, presentar las demandas de nulidad de las operaciones. Tercero, iniciar el proceso de divorcio con división de bienes. Debemos actuar rápido y con firmeza para no darle tiempo a reaccionar. Conversaron más de 1 hora, afinando detalles. Andrés le explicó los plazos, los riesgos, las estrategias. Teresa preguntaba, apuntaba, analizaba cada punto. Al terminar la reunión, se sentía más segura. Tenía un plan, un aliado, y una dirección clara. Una última cosa,
añadió el abogado mientras la acompañaba a la puerta. No le muestre a su marido que sabe algo. Actúe con normalidad. Cuanto más tiempo permanezca él en la ignorancia, más errores cometerá. Entendido, asintió Teresa. Al salir del despacho, Teresa se dirigió al coche. En el camino llamó al detective. Gabriel, buenas tardes. ¿Hay novedades? Buenas tardes, Teresa. Sí, las hay. Sergio pasó la noche en un apartamento en la avenida del Marqués de Turia. Le enviaré la dirección por mensaje. El piso está a nombre de la chica con la que lo vio, Alicia Granados, 23 años, estudiante de economía. ¿Estudiante? Repitió Teresa, incrédula. Sí. Hizo prácticas en su empresa hace medio año. Parece que allí empezó la relación. Esta mañana él salió hacia la oficina, como si nada. ¿Desea que continúe la vigilancia? Sí. Y necesito toda la información posible sobre esa chica, dónde estudia, dónde vive, quiénes son sus padres, su situación económica. Todo. Entendido. Me encargo de ello. Teresa colgó y permaneció unos minutos en silencio dentro del coche. Una estudiante, una becaria podría ser la hija de Sergio. Sintió una ola de repulsión, pero la contuvo. No era el momento de dejarse llevar. Encendió el motor y condujo hasta su casa. En el camino se detuvo en el banco donde tenían sus cuentas, la suya, la de Sergio y una conjunta destinada a gastos importantes. Pidió un extracto de los últimos 6 meses. La empleada imprimió un fajo de hojas, decenas de páginas con movimientos y transferencias. En casa, Teresa extendió los documentos sobre la mesa. Observó cada línea con atención. Transferencias a nombre de Alicia Granados, 15, 20, 30.000 euros. Cada semana. Pagos en restaurantes caros, joyerías, hoteles. Las cifras sumaban millones. Así que aquí va nuestro dinero, pensó Teresa, mientras una rabia fría le recorría el cuerpo. Fotografió todas las páginas y se las envió a Andrés Delgado. Luego encendió el portátil y buscó a Alicia en las redes sociales. El perfil era público, fotos de viajes, selfies, publicaciones sobre la universidad. En muchas aparecían bolsos de marca, joyas, ropa costosa. Imposible para una simple estudiante. Teresa revisó las fotos de los últimos meses. Allí estaba Alicia en una playa de Turquía, el mismo viaje en el que Sergio supuestamente asistía a una feria de construcción en Antalya. En otra imagen, sostenía una copa de champán en un restaurante, la misma noche en la que Sergio volvió a casa ebrio, diciendo que celebraba un acuerdo con socios. Cada fotografía era otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Por la noche, Teresa preparó la cena, ayudó a Iván con los deberes y, cuando los niños se fueron a sus habitaciones, se sentó en el sofá con una taza de té. Marcó el número de Sergio. Él respondió al tercer tono. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Los niños preguntan por ti. ¿Cómo van las reuniones? Genial. Los inversores parecen interesados. Mañana continuamos. Su voz sonaba tranquila, segura. Ni un rastro de culpa. Me alegro. ¿Cuándo vuelves? Pasado mañana por la tarde. Te echo de menos. Yo también, mintió Teresa. Hablaron unos minutos sobre cosas triviales y colgaron. Teresa dejó el teléfono sobre la mesa y sonrió con amargura. Mentía con tanta facilidad. ¿Cuántas veces más lo habría hecho en todos estos años? Abrió su cuaderno y escribió. Plan de acción. Reunir todas las pruebas de la infidelidad. Consultar con el notario sobre las operaciones impugnables. Preparar la documentación para el juzgado. Asegurar la estabilidad económica de los niños. Buscar un buen psicólogo para Dina e Iván. Miró la lista y añadió un sexto punto. No dejar que sepa que lo sé. Fingir ser la esposa perfecta hasta el final. Cerró el cuaderno y bebió el último sorbo de té. Se avecinaba una guerra larga y silenciosa, pero Teresa Carrasco estaba lista para luchar. Por ella. Por sus hijos. Y por la justicia.
Los días siguientes, Teresa Carrasco vivió en un estado de tensión contenida. Por fuera todo parecía normal, sus clases en la universidad, las tareas de la casa, la rutina con los niños. Pero por dentro cada minuto estaba dedicado a prepararse para la batalla que venía. Sergio Carrasco volvió de su supuesto viaje de negocios el viernes por la tarde. Trajo regalos para los niños, un teléfono nuevo para Dina, un juego de construcción para Iván. A Teresa le llevó un ramo de rosas y una caja de bombones. «Os he echado de menos», dijo él sonriendo, mientras abrazaba a su esposa. Teresa le devolvió la sonrisa, aceptó las flores y le besó en la mejilla. Fingir le resultaba más fácil de lo que había imaginado. Cuando sabes la verdad, la mentira deja de doler. Durante la cena, Sergio habló de Madrid, de las negociaciones, de lo cansado que estaba de los viajes. «¿Y si la próxima vez voy contigo?», preguntó Teresa con inocencia. Sergio dudó una fracción de segundo, pero se recuperó enseguida. «Claro, la próxima vez sin falta. Pero este viaje ha sido puramente de trabajo, muy aburrido. ¿No te habría gustado?». «Ya veo», respondió ella, y cambió de tema. El fin de semana lo pasaron en familia, fueron al cine, dieron paseos por Valencia, cenaron fuera. Todo parecía idílico, siempre que uno no supiera lo que ocurría detrás del telón. El lunes por la mañana, cuando Sergio se fue a la oficina y los niños salieron al colegio, Teresa se reunió con el notario Constantino Pizarro. Su despacho estaba cerca de casa, en un centro de negocios moderno. Constantino era un hombre de mediana edad, de aspecto agradable y maneras impecables. «Bien», resumió él, tras revisar la documentación. «Usted quiere impugnar 2 operaciones realizadas por su marido sin su consentimiento, la venta de una parte de la empresa y la donación de la casa de campo». «Sí». «¿Es posible?». «Por supuesto». «El Código Civil español es claro», dijo él con calma profesional. «El patrimonio común del matrimonio no puede enajenarse libremente por uno solo sin el consentimiento del otro cónyuge. Y cuando hablamos de bienes inmuebles o participaciones societarias relevantes, ese consentimiento debe ser expreso y, en la práctica, notarizado. Si ese consentimiento no existe, la operación puede ser declarada nula». Teresa sintió un alivio inmediato. «¿Qué tengo que hacer?». «Presentar demandas ante el juzgado», respondió Pizarro. «Una, para impugnar la compraventa de la participación en Ibergrad Construcciones, S.L. La otra, para impugnar la supuesta donación de la casa de campo en Castilla. Prepararemos los escritos, reuniremos las pruebas de que usted nunca autorizó esas operaciones y las presentaremos al juez. ¿Cuánto puede tardar?». «Entre 3 y 6 meses. Pero si las pruebas son sólidas, el juez se colocará de su parte». Hablaron de los detalles. Constantino explicó el procedimiento, la documentación necesaria, los posibles escenarios. Teresa escuchaba con atención, tomaba notas, hacía preguntas concretas. «Una cosa más», añadió el notario. «Le convendría solicitar un embargo preventivo sobre el patrimonio de su marido, para que no pueda vender ni traspasar nada más antes de que el tribunal resuelva. Coméntelo con su abogado». «Gracias. Lo haré». Tras la reunión con el notario, Teresa fue a ver de nuevo al abogado Andrés Delgado. Él ya había revisado todo el material que Teresa le había enviado. «Has hecho un trabajo excelente, Teresa. Tenemos lo necesario para empezar», dijo Delgado. «Yo prepararé las demandas para anular las operaciones. En paralelo, empezaremos a preparar la demanda de divorcio». «¿Cuándo presentamos el divorcio?». «Es mejor esperar a que el juzgado se pronuncie sobre la nulidad de esas operaciones. Eso refuerza tu posición. Pero podemos empezar a redactarlo ya». Teresa asintió. «De acuerdo». «¿Y qué hay del embargo que mencionó el notario?». «Buena pregunta. Vamos a solicitar medidas cautelares, embargo sobre el piso, los coches y la participación en la empresa. Así Sergio no podrá mover ni un euro sin que lo sepamos». Trazaron el plan para las semanas siguientes. Andrés asumiría la preparación jurídica. Teresa debía reunir más pruebas y solicitar en el banco todos los movimientos de las cuentas comunes.
Esa misma tarde llamó Gabriel Calvo, el detective. Teresa, tengo información nueva. Sergio está preparando otra operación. Se reunió con un agente inmobiliario para hablar de la venta del piso. Teresa se quedó inmóvil. ¿Nuestro piso? Sí. Por la conversación que pude grabar, quiere venderlo antes de que acabe el mes. Le dijo al agente que tú estás de acuerdo y que ya estáis buscando otra vivienda. La rabia le subió como fuego, pero Teresa mantuvo la voz firme. Sigue vigilándolo. Si intenta dar otro paso, me lo dices inmediatamente. De acuerdo. Colgó y marcó al abogado. Andrés, tenemos un problema. Sergio intenta vender el piso. Sin tu consentimiento no puede hacerlo legalmente, respondió Delgado. Pero por si acaso, mañana mismo presento la solicitud de embargo preventivo sobre el inmueble. Eso bloqueará cualquier intento de venta. ¿Y eso se puede hacer rápido? En un plazo de 3 días. Aguanta, Teresa. No vamos a dejar que destruya lo que también es tuyo por derecho. Esa noche Teresa casi no durmió. Sergio roncaba a su lado como si nada. Ella lo observaba en silencio y pensaba, ¿cómo se puede ser así de frío? ¿Cómo puedes destruir una familia, engañar a tu mujer, gastar el dinero común en una amante, poner en riesgo la seguridad de tus hijos y dormir tranquilo? A la mañana siguiente, en cuanto Sergio salió para la oficina, Teresa encendió el ordenador y empezó a elaborar una lista detallada de todo el patrimonio acumulado durante el matrimonio. El piso en Valencia, valor aproximado, 800.000 euros. La casa de campo en Castilla, 300.000. Los 2 coches, 200.000 en total. La participación en Ibergrad Construcciones, S.L. valorada, como mínimo, en 5 millones de euros. Todo sumaba alrededor de 6.300.000 euros. Según la ley, a ella le correspondía la mitad, más de 3 millones. Pero Teresa quería más. Quería justicia. Y la ley le daba esa posibilidad. Tal y como le explicó su abogado, un juez puede apartarse del reparto exacto al 50% si se demuestra que uno de los cónyuges ha dilapidado el patrimonio común en perjuicio de la familia. Los gastos de Sergio con Alicia Granados eran exactamente eso. Viajes, regalos, joyas, cenas, hoteles. Cientos de miles de euros que podían ser usados como prueba. Una semana después, el embargo cautelar ya estaba concedido. El piso, los coches y la parte de Sergio en la empresa quedaron bloqueados. Él no podía vender, transferir ni alterar nada sin autorización judicial. Cuando Sergio se enteró, llamó a Teresa desde la oficina. Su voz sonaba tensa. Teresa, ¿sabes que han embargado nuestros bienes? ¿Cómo? Fingió sorpresa ella. ¿De qué hablas? Yo tampoco lo entiendo. Debe de ser un error. Lo aclararé mañana. Espero que se resuelva, respondió Teresa con calma. Sabía que él estaba entrando en pánico. Su plan había caído por tierra. Ya no podía vaciar el patrimonio familiar. Ya no podía dejarla sin nada. Y todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Unos días después, Sergio recibió una notificación judicial. 2 demandas, una para anular la venta de la participación en la empresa y otra para anular la donación de la casa de campo. Demandante, Teresa Carrasco. Aquella noche volvió a casa pálido, con los papeles en la mano. Teresa, tenemos que hablar. Ella estaba en la cocina, tomando té. Te escucho. ¿Has presentado demandas contra mí? Teresa levantó la mirada lentamente. Sí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vendiste una parte de la empresa y regalaste la casa de campo a tu madre sin mi consentimiento. Eso es ilegal. Pero son cosas pequeñas. Podemos hablarlo, resolverlo entre nosotros. ¿Pequeñas? Teresa dejó escapar una breve risa fría. Te apropiaste de nuestro patrimonio común a mis espaldas. Intentaste sacar activos de nuestro matrimonio para protegerte a ti mismo. ¿Y lo llamas pequeño? Sergio guardó silencio, sin saber qué responder. No voy a echarme atrás, dijo Teresa con voz helada. Prepárate para el juicio. Se levantó y salió de la cocina, dejándolo solo con las citaciones.
En su interior no había rastro de culpa. Solo una determinación absoluta de llegar hasta el final. La primera vista judicial para impugnar la venta de la participación en la empresa tuvo lugar un mes más tarde. Teresa acudió con su abogado, Andrés Delgado. Sergio llegó acompañado por su propio abogado, un joven ambicioso llamado Ciro Treviño. La sala era pequeña. La jueza, una mujer de mediana edad con expresión severa, revisaba atentamente los documentos del caso. Bien, comenzó. La demandante, Teresa Carrasco, impugna la compraventa del 20% del capital social de Ibergrad Construcciones, S.L. Operación realizada por el demandado, Sergio Carrasco, a favor de Máximo Roldán. El motivo alegado, la ausencia de consentimiento notarial de la esposa. Escucharemos primero a la parte demandante. Andrés Delgado se puso en pie. Señoría, de acuerdo con el régimen económico matrimonial y con el Código Civil, la transmisión de participaciones relevantes de una sociedad que forma parte del patrimonio común requiere el consentimiento expreso del cónyuge. Mi clienta no prestó dicho consentimiento. Es más, se enteró de la operación 2 meses después, por casualidad. Es una vulneración directa de la ley. Entregó a la jueza un dossier, el contrato de compraventa, la inscripción en el registro mercantil, declaraciones de testigos. Además, continuó Delgado, quisiera llamar la atención de su señoría sobre el precio declarado. El demandado vendió el 20% de la empresa por 500.000 euros, cuando el valor real de esa participación no baja de 5 millones. Tenemos una tasación independiente de la compañía realizada por un perito externo. La jueza hojeó los documentos y se volvió hacia Sergio. Señor Carrasco, ¿qué tiene que decir al respecto? Sergio se levantó. Intentaba aparentar seguridad, pero Teresa notó la rigidez en sus gestos. Señoría, le vendí esa participación a un viejo amigo y socio. Fue una operación amistosa, por eso el precio fue simbólico. En cuanto al consentimiento de mi esposa, actué de buena fe. Estaba convencido de que ella no iba a oponerse. ¿Pero usted le pidió permiso por escrito? Preguntó la jueza. No, pero. No hay excusas, lo interrumpió la jueza con firmeza. La ley es clara. El consentimiento debía existir, debía constar por escrito y, en su caso, quedar debidamente autenticado. ¿Existía ese consentimiento? Sergio bajó la vista. No. La jueza hizo una anotación. Escucharemos ahora a la defensa. El abogado de Sergio, Ciro Treviño, se puso en pie. Señoría, no negamos que el consentimiento formal de la esposa no fue recabado. Pero pedimos que el tribunal considere el contexto. Esta operación se hizo en interés de la empresa. El señor Roldán es un gestor con experiencia. Su incorporación al capital tenía como objetivo reforzar la compañía. Eso no es relevante, replicó con calma Andrés Delgado. El Código Civil no contempla excepciones para operaciones entre amigos ni decisiones estratégicas. El consentimiento del cónyuge es obligatorio en cualquier caso. La jueza asintió. De acuerdo. El tribunal suspenderá la vista para estudiar con más detalle la documentación aportada. La próxima sesión será dentro de 3 semanas. Al salir de la sala, Teresa sintió emociones mezcladas, alivio porque el proceso había empezado por fin, y miedo a que se prolongara demasiado. Tranquila, le dijo Andrés mientras bajaban por el pasillo. La jueza ha entendido perfectamente que Sergio vulneró la ley. Esto es cuestión de tiempo. Sergio y su abogado estaban esperando cerca de la salida. Cuando Teresa pasó junto a ellos, Sergio intentó detenerla. Teresa, paremos esta locura. Podemos arreglarlo sin juicios. Ella se detuvo y lo miró con frialdad. ¿Arreglarlo? ¿Cómo lo arreglaste cuando vendiste parte de la empresa sin decirme nada? ¿Cómo cuando pusiste la casa de campo a nombre de tu madre? Ese tiempo ya pasó. Estás destruyendo a nuestra familia. Quien destruyó la familia fuiste tú, Sergio. Yo solo estoy terminando el trabajo legalmente. Se dio la vuelta y salió del juzgado. Andrés la alcanzó en la calle. Has estado impecable, Teresa. Mantener la dignidad es importante ante el juez.
Gracias, respondió ella con un suspiro profundo. ¿Cuándo es la próxima vista sobre la casa de campo? En una semana. Es el mismo tipo de demanda, donación sin consentimiento. Es prácticamente idéntico. Si no hay aprobación de la esposa, la operación es nula. Las semanas siguientes la vida de Teresa se convirtió en una cadena de audiencias judiciales, reuniones con su abogado y recopilación de pruebas. En casa seguía actuando con normalidad, aunque casi no hablaba con Sergio. Él intentaba acercarse, pero ella le contestaba con frases cortas y luego se encerraba en su habitación. Los niños notaban la tensión. Dina le preguntó varias veces si todo estaba bien entre sus padres. Teresa la tranquilizaba, les decía que estaban en un momento difícil, pero que todo se arreglaría. No quería contarles los detalles hasta que hubiera una decisión definitiva. Gabriel Calvo, el detective, seguía enviando información. Fotos de Sergio con Alicia Granados, grabaciones de sus conversaciones, extractos de tarjetas. Todo se iba acumulando en un expediente cada vez más demoledor. En la segunda vista, la referente a la supuesta donación de la casa de campo, la jueza dictó una resolución provisional, ordenó una pericial para valorar el inmueble y examinar las circunstancias de la cesión. Eso significaba que el proceso se alargaría varios meses más. Teresa comprendió la jugada de Sergio, ganar tiempo. Cansarla. Forzarla a aceptar un acuerdo amistoso para cerrar el tema. Pero ella no pensaba rendirse. Una noche, cuando los niños ya dormían, Sergio entró en su habitación. Teresa, tenemos que hablar. Ella estaba frente al ordenador, preparando material para sus alumnos. Te escucho. Sé que estás enfadada conmigo. Sé que cometí un error al no consultarte esas operaciones. Pero eso no es razón para destruir 18 años de matrimonio. Teresa giró la silla lentamente. ¿Un error? ¿A eso lo llamas? Sí, actué mal. Pero podemos arreglarlo. Recuperaremos la casa de campo. Recuperaremos la participación. Lo importante es salvar la familia. Teresa se puso de pie y se acercó a él. Sergio, ¿de verdad crees que esto va solo de operaciones financieras? Él se tensó. ¿De qué hablas? Hablo de que se lo de Alicia. El rostro de Sergio perdió el color. Yo no sé de qué estás hablando. No mientas, dijo Teresa con calma mortal. Lo sé todo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto dinero has gastado en ella? ¿Dónde os veis? Todo. El silencio cayó pesado entre ellos. Teresa, puedo explicarlo. No necesito tus explicaciones. Solo me importa una cosa, justicia. Me engañaste, dilapidaste nuestro dinero con tu amante, intentaste sacar los bienes comunes para dejarme sin nada. No voy a permitirlo. Lo que quieres es venganza, dijo Sergio en voz baja. No. Lo que quiero es justicia, respondió Teresa. Y la voy a conseguir. En el juzgado. Sergio no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del dormitorio. Teresa volvió al escritorio. Le temblaban un poco las manos, pero sentía alivio. Por fin todo estaba dicho en voz alta. Ya no tenía que fingir. La guerra había dejado de ser silenciosa. Al día siguiente, Sergio se fue definitivamente del piso. Recogió sus cosas y se marchó sin una palabra. Teresa sabía a dónde iba, al apartamento de Alicia, en la avenida del Marqués de Turia. Le daba igual. Dina e Iván reaccionaron de forma distinta. Dina se cerró en sí misma y apenas hablaba. Iván lloró y preguntó cuándo volvería papá. Teresa los abrazó, los calmó, les explicó que los padres habían decidido vivir separados, pero que eso no significaba que dejaran de quererlos. Pidió cita con una psicóloga infantil para los dos. Un profesional podría ayudarles a procesar el divorcio, entender lo que pasaba y adaptarse a la nueva realidad. Y Teresa siguió preparándose para la batalla decisiva. Porque lo más importante aún estaba por venir, el divorcio formal y la división de bienes. Y ella ya sabía exactamente cómo iba a pelearlo. 2 meses después, el juzgado dictó sentencia sobre la primera demanda,
declaró nula la compraventa del 20% del capital de Ibergrad Construcciones, S.L. Esa participación volvía al patrimonio común de Teresa y Sergio Carrasco. Teresa estaba en la sala cuando la jueza leyó la resolución y sintió expandirse por dentro un calor sereno. La primera victoria. Pero solo era el comienzo. Sergio tenía el gesto sombrío. Su abogado intentó anunciar recurso, pero la jueza fue tajante. La resolución es fundada y ajustada a derecho. La operación se realizó infringiendo las normas del Código Civil sobre disposición de bienes gananciales y la exigencia de consentimiento conyugal. No hay base para revocar esta decisión. Un mes más tarde llegó una resolución análoga en la segunda causa. La donación de la casa de campo a la madre de Sergio fue declarada nula. El inmueble regresó al patrimonio común. Luz María Granados, madre de Sergio, estaba furiosa. Llamaba a Teresa, gritaba, la acusaba de avaricia y de venganza. «Me quitas el regalo de mi hijo». Vociferaba por el teléfono. «Luz María», respondió Teresa con calma, «eso no fue un regalo, sino un intento de sacar bienes antes del divorcio. La finca se compró con el dinero del matrimonio. Es patrimonio común y se repartirá conforme a la ley. Te maldigo. Has arruinado la vida de mi hijo». Teresa colgó sin despedirse. Lo que pensara su suegra le daba igual. Lo importante era que el plan funcionaba. El siguiente paso fue presentar la demanda de divorcio. Andrés Delgado preparó toda la documentación, petición de disolución del matrimonio con división de bienes. Teresa no reclamaba solo el 50%, exigía una porción mayor, apoyándose en la doctrina que permite apartarse del reparto igualitario cuando uno de los cónyuges dilapida el patrimonio común en perjuicio de la familia. Y pruebas de esa dilapidación había de sobra. Gabriel Calvo entregó un dossier completo sobre Alicia Granados, fotografías, vídeos, grabaciones de conversaciones. Extractos de tarjetas de Sergio con transferencias periódicas a la cuenta de Alicia que, en los últimos 12 meses, superaban los 200.000 euros. Recibos de restaurantes, joyerías, agencias de viajes. Todo ordenado y cosido a la demanda. El proceso de divorcio comenzó a finales de otoño. El juicio se celebraba en el mismo edificio donde se habían visto las impugnaciones, pero ahora la atmósfera era todavía más densa. Sergio se sentó enfrente, pálido y avejentado. En pocos meses había cambiado, nuevas arrugas, mechones grises. A su lado seguía Ciro Treviño, también tenso. Otra jueza, más joven, aunque igual de estricta, abrió la sesión. Causa de disolución matrimonial entre Teresa Carrasco y Sergio Carrasco. La parte actora solicita el divorcio y la división del patrimonio ganancial. Además, pide apartarse de la igualdad de partes a favor de la actora por dilapidación de bienes comunes. Tiene la palabra la representación de la actora. Andrés Delgado se levantó. Señoría, el matrimonio entre los Carrasco está roto de hecho. El demandado cometió infidelidad, lo que queda acreditado en autos. Pero, además, ha venido destinando recursos comunes al sostenimiento de su amante, viajes, regalos, alojamiento, joyas. La cuantía excede los 200.000 euros, un perjuicio notable al presupuesto familiar. Entregó a la jueza una carpeta gruesa, fotos, extractos, recibos. Asimismo, prosiguió, el demandado intentó sustraer activos antes del divorcio, intentos que este juzgado ya ha frenado con resoluciones firmes. Todo ello evidencia una actuación contraria al interés de la familia. Por eso solicitamos que el tribunal se aparte del reparto al 50% y adjudique a mi cliente 2/3 del patrimonio común. La jueza revisaba los documentos con rostro imperturbable, aunque Teresa notó cómo fruncía el ceño al detenerse en las fotos de Sergio con Alicia. Tiene la palabra la defensa. Ciro Treviño se puso en pie. No negamos la infidelidad. Mi cliente reconoce su error. Sin embargo, pedimos proporcionalidad. El patrimonio común asciende a más de 6 millones de euros. Incluso admitiendo gastos relevantes con un tercero, la proporción no justificaría un apartamiento tan drástico del reparto igualitario. Delgado replicó sin alzar la voz. No hablamos solo de cifras. Hablamos de conducta,
engaño sistemático, ocultación de ingresos, intentos de vaciar el patrimonio. Y, frente a eso, la contribución de Teresa, 18 años criando a los hijos, sosteniendo el hogar, trabajando en la empresa en sus primeros años. Su aportación es incuestionable. La jueza asintió. El tribunal valorará todas las circunstancias. ¿Existe voluntad de acuerdo? Teresa negó con la cabeza. No. Sergio la miró suplicante. Teresa, lleguemos a un arreglo. Estoy dispuesto a darte más de la mitad. Solo termina con esto. Teresa se levantó. Tuviste esa oportunidad hace meses. Cuando supe de la infidelidad. Cuando descubrí tus maniobras. Seguiste mintiendo, ocultando, manipulando. Ahora decidirá el juzgado. La jueza golpeó la mesa con el mazo. Guarden el orden. La vista queda suspendida para estudio del material. Próxima sesión, dentro de un mes. Salieron de la sala. Sergio intentó alcanzarla. Teresa, espera. No tengo nada que hablar contigo, respondió ella, deteniéndose un instante. Lo entiendo. Soy culpable. ¿Pero de verdad 18 años no significan nada para ti? Para mí lo fueron todo, dijo Teresa mirándolo a los ojos. Pero tú los devaluaste. Devaluaste nuestra familia, nuestro amor, todo lo que construimos. Ahora recoges lo que tú mismo sembraste. Te quiero, murmuró Sergio. Teresa esbozó una sonrisa amarga. ¿A mí? Te quieres a ti mismo. A mí nunca me quisiste como dices. De otro modo, no habrías hecho lo que hiciste. Se dio la vuelta y se fue. Sergio quedó quieto en el pasillo, los hombros hundidos. En el coche, Teresa dejó escapar por fin el aire. Ver a Sergio nunca era fácil, pese a su determinación. Había sido parte de su vida durante 18 años. Juntos criaron hijos, hicieron hogar, soñaron un futuro. Y todo se vino abajo en un instante, pero no se arrepentía. Luchaba por justicia. Y ganaría. En casa la esperaban los niños. Dina preparaba los exámenes finales, Iván hacía tareas. La vida seguía, pese a todo. Teresa cocinó, cenaron, ayudó a Iván con matemáticas. Luego abrió el portátil y se puso con un nuevo curso para sus alumnos. Trabajar la ayudaba a no pensar en la guerra judicial, en el futuro, en cómo sería su vida después. Por la noche llamó su amiga Olga. ¿Cómo vas? Oí que el juicio ya empezó. Sí. La primera vista ha pasado. La siguiente, en un mes. ¿Y cómo te sientes? Cansada, pero firme. Eres valiente por no rendirte. Muchas, en tu lugar, aceptarían cualquier cosa con tal de acabar rápido. No es mi caso, dijo Teresa con aplomo. Voy hasta el final. Colgaron. Teresa sintió un pequeño impulso de energía. Sí, era duro. Pero no estaba sola, tenía a sus amigas, a su abogado, a sus hijos. Saldría adelante. El mes pasó volando. Teresa seguía con su trabajo, los niños y la preparación del juicio. Andrés Delgado reunía pruebas adicionales, consultaba peritos, pulía la estrategia. Gabriel Calvo continuó la vigilancia sobre Sergio y Alicia. Sus relaciones empezaron a resquebrajarse. Alicia pedía más atención, más dinero, más regalos. Sergio, agotado por los juicios y con problemas de liquidez, ya no podía. Discutían, hacían las paces, y volvían a discutir. Teresa leía los informes del detective con frialdad. Le resultaba curioso ver cómo se desmoronaba el cuento de la nueva vida feliz de Sergio con su amante. La realidad era bastante más prosaica. Llegó el día de la segunda vista. Teresa entró en el juzgado segura y serena. Sabía que aquel día podía ser decisivo. La sala estaba llena. Además de las partes, acudieron testigos de ambos lados. Teresa llamó a colegas que podían avalar su aporte a la familia, su trayectoria profesional, su carácter. Sergio llevó a socios de negocio para hablar de sus éxitos empresariales. La jueza abrió la sesión. Reanudamos la vista del divorcio y la división de bienes de los Carrasco. El tribunal ha estudiado la documentación.
Tiene la palabra la actora para alegaciones complementarias. Andrés Delgado se levantó. Señoría, queremos aportar pruebas nuevas. Una pericial financiera sobre Ibergrad Construcciones, S.L. concluye que el valor real de la empresa es significativamente superior al que afirmó el demandado. Según el informe del perito independiente, la compañía no vale 5, sino alrededor de 6 millones de euros. Esto sitúa el patrimonio común total en más de 6 millones y medio. Entregó los documentos. Sergio palideció. Eso no es cierto. Estalló. La jueza lo cortó con la mirada. Guarde el orden. Tendrá su turno. Andrés prosiguió. Además, hemos descubierto ingresos opacos. En los 2 últimos años, el demandado recibió pagos en efectivo por parte de subcontratistas no declarados ni a su cónyuge ni en la contabilidad oficial. La suma ronda los 300.000 euros. Contamos con testimonios de ex empleados que lo corroboran. La expresión de la jueza se endureció a medida que leía. Demandado, ¿qué puede decir? Sergio se levantó. No esperaba un golpe así. Sí hubo pagos adicionales, pero es una práctica habitual en la construcción. Todo el mundo lo hace. Eso no lo justifica, replicó la jueza con frialdad. Ocultar ingresos a su cónyuge es grave. Continúe. Delgado llamó al primer testigo, Víctor Cernas, ex contable jefe de Ibergrad. Señor Cernas, explíquenos las prácticas financieras de la empresa. Víctor, un hombre de 1,50, habló con cansancio. Trabajé 5 años en Ibergrad. En varias ocasiones vi que el señor Carrasco recibía dinero en mano de subcontratas a cambio de agilizar trabajos o interceder ante clientes. Las cantidades variaban, de 10 a 50.000 euros por vez. ¿Por qué no lo denunció? Temía perder el empleo. Pero cuando me despidió sin explicaciones hace medio año, decidí contar la verdad. Sergio se levantó de un salto. Miente. Lo eché por incompetente. La jueza golpeó el mazo. Si vuelve a interrumpir, será expulsado de la sala. Sergio apretó la mandíbula y se sentó. Andrés llamó a 2 testigos más, antiguos empleados, que confirmaron el relato de Víctor. El dibujo era cada vez más claro. Sergio ocultaba ingresos de forma sistemática, engañando no solo a su esposa, sino también a la administración. Después habló la defensa. Ciro Treviño intentó desacreditar a los testigos con preguntas capciosas, buscando contradicciones. Pero los testigos se mantuvieron firmes. Luego Ciro presentó a sus testigos, socios que elogiaron la capacidad profesional de Sergio, su rol creando empleo y su fiabilidad como empresario. Todo eso no es el objeto de este litigio, apuntó Delgado. No discutimos sus dotes empresariales. Juzgamos su conducta como esposo y cotitular del patrimonio. La jueza asintió. El tribunal solo considerará lo pertinente al caso. La sesión se prolongó varias horas. Se debatieron los detalles del reparto, la valoración de activos, la contribución de cada cónyuge al bienestar familiar. Delgado, metódico, hiló el argumento de que Teresa merecía una cuota mayor, crió a los hijos, llevó la casa y trabajó en la empresa en su etapa inicial. Su aportación era enorme aunque no figurara como socia. Treviño contraargumentó, pero sus razones eran débiles. Los hechos hablaban solos. Finalmente, la jueza anunció un receso. El tribunal se retira a deliberar. La resolución se leerá en 1 hora. Teresa salió a pasillo. La rodearon amigos y colegas. Has estado increíble, la abrazó Olga. Eres una mujer fuerte. Gracias, sonrió Teresa. Sentía una calma extraña. Había hecho todo lo que estaba en su mano. Ahora tocaba esperar. Sergio permanecía aparte, solo. Ni su abogado estaba a su lado, hablaba por teléfono unos metros más allá. Él parecía derrotado. Por un instante, Teresa sintió algo parecido a la pena, pero lo ahogó al momento. Él eligió su camino. La hora pasó volando. Todos volvieron a la sala. La jueza entró, tomó asiento, abrió la carpeta. En pie, dijo el secretario. La jueza comenzó.
Examinadas las actuaciones y oídas las partes y los testigos, este tribunal resuelve, se decreta el divorcio de Teresa Carrasco y Sergio Carrasco. El patrimonio ganancial queda sometido a división. Hizo una pausa, pasó la página. El tribunal considera acreditado que el demandado dilapidó bienes comunes, ocultó ingresos e intentó sustraer activos del patrimonio familiar. Tales actos han causado perjuicio a los intereses de la familia. En consecuencia, y al amparo de la normativa civil aplicable, el tribunal se aparta de la igualdad de partes. Teresa contuvo la respiración. Se adjudica a la actora 2/3 del patrimonio común, a saber, el piso de Valencia, el turismo Volkswagen, el 60% de la participación en Ibergrad Construcciones, S.L. y una compensación dineraria de 800.000 euros. Un murmullo recorrió la sala. A Teresa se le cortó el aliento. Había ganado. De verdad había ganado. Al demandado se le adjudica 1/3, a saber, el Lexus, la casa de campo en Castilla, el 40% restante de Ibergrad y el saldo de las cuentas comunes. La jueza alzó la vista. Además, se impone al demandado el pago de 5.000 euros en concepto de daño moral. La resolución entrará en vigor en un mes. Las partes quedan informadas de su derecho a recurrir. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Teresa permaneció inmóvil. Andrés Delgado se acercó sonriendo. Enhorabuena. Hemos ganado. Gracias, susurró ella. Gracias por todo. Los amigos la rodearon, abrazos, felicitaciones. Teresa sonreía, daba las gracias, pero por dentro sentía una extraña vaciedad. La guerra había terminado. Había vencido. Pero el precio había sido alto. Miró a Sergio. Estaba sentado, la cabeza entre las manos. Su abogado le decía algo, pero él no reaccionaba. La codicia, la mentira, la traición lo habían llevado al desastre. Perdió a su familia, buena parte de su patrimonio, su reputación. Y todo por su propia mano. Teresa salió del juzgado. Era un día templado de otoño, el sol brillaba y las hojas doradas y rojizas centelleaban en los árboles. Inspiró hondo el aire fresco y sintió como el peso se le caía de los hombros. Se acabó. La vida nueva empieza hoy. Las primeras semanas tras la sentencia fueron extrañas. Teresa Carrasco se acostumbraba a la nueva realidad, ya no estaba casada, Sergio no estaba a su lado y su matrimonio de 18 años había dejado de existir oficialmente. El piso se sentía vacío sin él. Sus cosas desaparecieron, solo quedaron viejas fotografías en las paredes, recuerdo de un tiempo en el que habían sido felices. O, al menos, lo parecía. Dina e Iván también se adaptaban poco a poco. La psicóloga a la que Teresa los llevaba les ayudaba a gestionar las emociones. Dina se volvió más abierta, empezó a hablar de lo que sentía. Iván seguía echando de menos a su padre, pero ya no lloraba cada noche. Sergio obtuvo el régimen de visitas de fin de semana. Se llevaba a los niños todo el día, parques, cafeterías, centros de ocio. Intentaba compensar su ausencia con regalos y atención. Volvían con detalles nuevos y relatos de lo bien que lo habían pasado. Teresa no lo obstaculizaba. Los niños debían ver a su padre pese a todo lo ocurrido. Hasta que un día Dina regresó a casa contrariada. Mamá, ¿quién es Alicia? Teresa se quedó inmóvil. ¿Por qué lo preguntas? Papá nos llevó hoy a su casa. Es joven, guapa. Fue muy amable, nos invitó a pasteles. Pero me sentí incómoda. Es casi de mi edad. Teresa abrazó a su hija. Dina, es una amiga de tu padre. Los adultos a veces se separan y conocen a otras personas. Es normal, pero si es solo unos años mayor que yo. Es raro, mamá. E incorrecto. Teresa no supo qué responder. No quería poner a su hija contra su padre, pero tampoco mentir. Dina, ya eres mayor. Puedes sacar tus propias conclusiones. No voy a imponerte nada. Pero recuerda, pase lo que pase entre tu padre y yo siempre estaré contigo. Y te quiero más que a nada en este mundo.
Dina se apretó contra su madre. Yo también te quiero, mamá. Y estoy orgullosa de ti. Eres fuerte. Aquellas palabras le calentaron el corazón a Teresa. Por momentos así valía la pena haber pasado por todo. En la universidad, los colegas trataban a Teresa con respeto. Algunos expresaban empatía, otros admiración por su firmeza. Pero también había quien la juzgaba, pensando que había sido demasiado dura con Sergio. Le has quitado prácticamente todo, le dijo un día Lidia Valverde, profesora de historia. ¿Es eso cristiano? Teresa la miró serena. Lidia, él me engañó, dilapidó nuestro dinero con su amante, quiso dejarme a mí y a mis hijos sin nada. Yo solo me protegí y protegí a mis hijos. No es crueldad, es justicia, pero 2/3 del patrimonio. Es la decisión del tribunal, basada en la ley y en las pruebas de su conducta. No le quité nada, recibí lo que me correspondía. Lidia guardó silencio, aunque su mirada siguió siendo reprobatoria. Teresa no continuó la discusión. Entendió que no todos podrían comprenderla. Y no tenía que justificarse ante todos. Lo esencial era que sabía que había obrado bien. Pasaron algunos meses. Teresa recibió todos los títulos de propiedad a su nombre. El dinero, 800.000 euros de compensación y 5.000 por daño moral, entró en su cuenta. Abrió una cuenta de ahorro aparte para los niños, para asegurar su futuro. Según los rumores, Sergio no atravesaba un buen momento. La parte que le quedaba en la empresa generaba ingresos, pero muy inferiores a los de antes. Alicia, al enterarse de sus problemas financieros, fue enfriándose con él. Quería una vida de lujo y Sergio ya no podía dársela a capricho. La relación se deshacía. Una tarde la llamó Gabriel Calvo, el detective. Teresa, pensé que le interesaría saberlo. Alicia Granado se ha ido de casa de Sergio. Se llevó todos los regalos y se marchó. Él se ha quedado solo. Teresa esbozó una sonrisa. Gracias por la información, Gabriel. Pero ya me da igual. Es su vida, sus problemas. Entiendo. Si necesita algo, estoy a su disposición. Gracias. Me ha ayudado muchísimo. Colgó y se quedó pensativa. Sergio lo había perdido todo, familia, dinero, amante. Solo le quedaban los restos de lo que alguna vez tuvo. Era una retribución justa por sus actos. Aún así, Teresa no sintió regodeo. Solo una leve tristeza. La vida le había dado una lección. Ojalá la aprendiera. A finales de invierno, Teresa se cruzó en la universidad con Máximo Lobo, profesor del Departamento de Economía. Llevaban años como colegas, pero nunca habían tratado de cerca. Él era algunos años mayor, divorciado, con una hija ya adulta. Un día se acercó en el pasillo. Buenas tardes, Teresa. He oído por lo que ha pasado. Quería decirle que la admiro. Ha demostrado una fuerza increíble. Gracias, Máximo. Ha sido un periodo difícil. Lo entiendo. Yo también pasé por un divorcio hace unos años. Sé lo duro que es. Se enfrascaron en la charla. Máximo resultó un conversador agradable, inteligente y atento. La invitó a un café, pasaron casi una hora hablando de trabajo, de la vida, de literatura. ¿Quizá vamos al teatro algún día? Propuso Máximo al despedirse. Teresa vaciló. No pensaba en nuevas relaciones. Las heridas aún estaban recientes. Lo pensaré, respondió. Sin presión, sonrió él. Como amigos. Supongo que ahora necesita apoyo. Gracias. Las semanas siguientes empezaron a verse más. Cine, exposiciones, paseos por Valencia. Máximo era tranquilo, reflexivo, respetuoso. No presionaba, no exigía nada. Simplemente estaba cuando ella necesitaba compañía. Teresa notaba cómo su corazón iba deshelándose. El dolor por la traición de Sergio no desapareció, pero empezó a retroceder, dejando espacio a emociones nuevas. Una noche, tras salir del teatro, Máximo acompañó a Teresa a casa. Gracias por la velada, dijo ella.
Me ha encantado. A mí también, sonrió él. Teresa, quiero ser sincero. Me gusta pasar tiempo contigo. Eres una mujer extraordinaria, inteligente, fuerte, interesante. Sé que ahora te cuesta confiar después de todo lo ocurrido. Pero me gustaría seguir viéndonos. Si no te importa, Teresa lo miró. Había calidez y honestidad en sus ojos. No me importa, dijo en voz baja. Pero no corramos. Necesito tiempo, por supuesto. El que necesites, asintió Máximo. Le besó la mano y se fue. Teresa se quedó a la puerta, mirándolo alejarse, y sintió despertar algo olvidado, esperanza. De felicidad, de nueva vida, de amor. Entró en casa. Los niños ya dormían. Se fue a su habitación, se tumbó y cerró los ojos. En el último año su vida se había dado la vuelta. Pasó por el dolor, la rabia, la lucha. Pero resistió. Venció. Y por fin podía empezar de nuevo. La primavera llegó suave y callada. El aire se llenó del aroma de los jardines en flor. Teresa sentía que, con la naturaleza, también renacía su vida. Siguió trabajando en la universidad, impartiendo clases, preparando a los alumnos para los exámenes. Su trabajo le satisfacía, veía crecer a sus estudiantes, avanzar, lograr metas. Le daba sentido y llenaba su día a día. En casa todo también encajó. Dina sacó excelentes notas en las pruebas finales y entró en una facultad de Derecho de prestigio. Teresa estaba orgullosa, su hija se había vuelto fuerte, autónoma, decidida. Los acontecimientos del último año no la doblegaron, al contrario, la templaron. Iván también maduró. Dejó de sufrir con tanta intensidad el divorcio, hizo nuevos amigos, se aficionó al fútbol. Sergio seguía viéndolos, pero ahora con menos frecuencia, cada 2 semanas. Entendió que no podía competir por su atención con regalos. Los niños lo querían, sí, pero la persona central en sus vidas seguía siendo su madre. La relación de Teresa con Máximo avanzaba despacio y con naturalidad. Pasaban más tiempo juntos, se conocían mejor, compartían ideas, planes, sueños. Máximo conoció a los niños y ellos lo aceptaron. No intentaba sustituir a su padre, tan solo era un adulto bueno y atento que cuidaba de su madre. Un domingo de mayo fueron todos, Teresa, Máximo, Dina e Iván, a la casa de campo de Máximo. Es precioso, dijo Teresa, recorriendo el terreno con la mirada. Un rincón de paraíso. Y ahora todos tenemos la oportunidad de crear nuevos recuerdos aquí, sonrió Máximo. Teresa le dirigió una mirada agradecida. Él siempre sabía qué decir para sostener sin herir. Por la tarde se sentaron en el porche, tomaron té, contemplaron la puesta de sol. Los niños jugaban en el patio. Paz, silencio, calidez. Teresa, quiero decirte algo, empezó Máximo. Ella se volvió hacia él. Te escucho. Sé que nos conocemos desde hace poco. Pero en estos meses he entendido que eres una mujer especial. Has pasado por tanto y no te has vuelto dura ni te has encerrado. Sigues abierta, buena, fuerte. Y yo me he enamorado de ti. Teresa se quedó quieta. El corazón le latía más aprisa. Máximo no sé. Espera, déjame terminar, tomó su mano. No te pido una respuesta ahora. Solo quiero que sepas lo que siento. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Pero si algún día estás preparada, quiero estar a tu lado. Cuidar de ti, de tus hijos. Construir un futuro contigo. Teresa sintió que las lágrimas asomaban. Pero no eran de dolor, sino de felicidad. Yo también siento algo por ti, confesó. Pero tengo miedo. Miedo de volver a confiar, de abrir el corazón. ¿Y si vuelve a doler? Yo no soy Sergio, dijo él en voz baja. No te engañaré, no te traicionaré, no te haré daño. Te quiero. Y quiero demostrarlo con hechos, cada día, el resto de mi vida. A través de las lágrimas, Teresa vio sinceridad, fiabilidad, amor. Y comprendió, sí, vale la pena arriesgarse.
Darse a sí misma otra oportunidad. De acuerdo, susurró. Probemos. Máximo la abrazó. Se quedaron así, en silencio, escuchando los pájaros y la risa de los niños. Teresa sintió paz. La guerra había terminado. Las heridas cicatrizaban. La vida seguía. Ese verano Teresa y Máximo se tomaron vacaciones y, con los niños, pasaron casi todo el tiempo en la casa de campo. Hicieron barbacoas, organizaron picnic, fueron a bañarse al lago. Dina e Iván le cogieron cariño, lo llamaban Don Máximo, con respeto y afecto. Un día Dina le preguntó a su madre, «Mamá, ¿eres feliz?» Teresa lo pensó. «Sabes, Dina, la felicidad es relativa. Hace un año estaba desdichada, porque mi mundo se vino abajo. Pero luché, resistí, empecé de nuevo. Y ahora sí, me siento feliz. No como antes, sin preocupaciones y ligera, sino consciente, madura. Conozco el valor de la felicidad porque he pasado por el dolor. Me alegra que tengas a Máximo», dijo Dina. «Es una buena persona». «Sí, lo es», asintió Teresa. «Y doy gracias al destino por haberlo encontrado». A finales de agosto, Máximo le pidió matrimonio. Paseaban por la ciudad al atardecer, disfrutando del calor de los últimos días del verano. La llevó al jardín del Turia, al paseo junto al río, donde se habían besado por primera vez meses atrás. «Teresa», dijo, arrodillándose, «quiero pasar el resto de mi vida contigo. Estar a tu lado en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Quiero amarte, cuidarte, hacerte feliz». «¿Te casarías conmigo?». Le mostró una cajita con un anillo sencillo y elegante, con un pequeño diamante. Teresa lo miró, y una ola de emociones le subió por dentro. Sabía que ese hombre no la engañaría ni la traicionaría. Era sincero, fiable, bueno. La quería de verdad. «Sí», dijo, sonriendo entre lágrimas. «Sí, Máximo, me casaré contigo». Él le puso el anillo, la abrazó, la besó. A su alrededor algunos paseantes aplaudieron, los felicitaron. Pero Teresa no veía a nadie más que a Máximo. En ese instante era absolutamente feliz. Fijaron la boda para principios de otoño. Una ceremonia sencilla y cercana, solo los amigos y familiares más íntimos. Dina e Iván estuvieron allí, felices por su madre. Incluso Sergio, al enterarse, llamó para felicitarla. Su voz sonaba triste, pero sincera. «Me alegra que hayas encontrado la felicidad, Teresa. Perdóname por todo. Fui un necio. El pasado hay que soltarlo, Sergio», respondió ella. «Los dos hemos aprendido. Vive y sé feliz». «Gracias», dijo él en voz baja, y colgó. Teresa dejó el teléfono y sintió alivio. Perdonar no era olvidar, pero sí liberarse. Perdonó a Sergio no por él, sino por ella misma, para no cargar más con la losa del rencor. La boda fue cálida y alegre. Teresa, con un vestido blanco sencillo, irradiaba serenidad. Máximo no le quitaba la mirada, sus ojos brillaban de amor. Intercambiaron votos, se besaron y los invitados estallaron en aplausos. En el banquete, los amigos brindaron, deseándoles una vida larga y feliz. Dina e Iván dijeron unas palabras, agradeciendo a Máximo por hacer feliz a su madre. «Nos alegra que ahora seas parte de nuestra familia», dijo Dina, abrazando a su padrastro. «Gracias», respondió Máximo, emocionado. «Haré todo por ser digno de vuestro cariño». La noche se pasó volando. Cuando los invitados se fueron, Teresa y Máximo se quedaron a solas. De pie junto a la ventana, miraron la ciudad iluminada, tomados de la mano. «¿Eres feliz?», preguntó él. «Sí», respondió Teresa. «Mucho. Yo también. Y doy gracias a la vida por habernos cruzado». «Yo también», dijo ella, apoyándose en su hombro. «Hace un año pensé que mi vida estaba arruinada. Y resultó que no era el final, sino el comienzo. El comienzo de una vida nueva, y mejor». Máximo la besó. «Nos esperan muchos años felices».
Y haré todo para que nunca te arrepientas de tu elección. Teresa sonrió. Le creía. Creía en su futuro. Creía en que, tras la tormenta, siempre llega el sol. Había pasado un año desde la boda. La vida de Teresa Carrasco y Máximo Lobo se había asentado, tranquila, ordenada, feliz. Vivían en el piso que Teresa había obtenido en el juicio contra Sergio, pero ya planeaban comprar una vivienda nueva, más grande y luminosa, con una habitación para cada uno. Dina cursaba segundo en la Facultad de Derecho, con excelentes resultados. Ya sabía que quería especializarse en Derecho de Familia para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Mamá, quiero ser tan fuerte como tú, le dijo un día. Me enseñaste que una mujer puede defenderse y no vivir como víctima. Teresa abrazó a su hija. Dina, ya eres fuerte. Y estoy orgullosa de ti. Conseguirás todo lo que te propongas. Iván había crecido y se había vuelto más independiente. Iba bien en clase, jugaba en el equipo de fútbol y tenía muchos amigos. Máximo pasaba mucho tiempo con él, le enseñaba cosas, iba a sus partidos. El chico se había encariñado con su padrastro y repetía a menudo que don Máximo era el mejor. Sergio también había cambiado. Seguía trabajando, reconstruyendo el negocio y tratando de encarrilar su vida. Alicia hacía tiempo que había desaparecido, no inició nuevas relaciones. Se concentró en el trabajo y en los hijos. Comprendió lo que había perdido por su propia torpeza y codicia, e intentaba enmendarse, aunque fuera en parte. Un día, cuando fue a recoger a los niños, le pidió a Teresa: «Teresa, ¿podemos hablar un momento?» Claro, lo invitó a la cocina y sirvió té. Se sentaron a la mesa. Sergio parecía cansado, pero sereno. «Quería darte las gracias», empezó. «¿Por qué?» Se sorprendió Teresa. «Por no poner a los niños en mi contra. Por dejarme seguir siendo su padre. Después de todo lo que hice, podrías haber actuado de otro modo». Teresa suspiró. «Sergio, los hijos no deben sufrir por nuestros errores. Te quieren, y yo no tengo derecho a privarlos de ese amor. Sí, te portaste mal conmigo. Pero sigues siendo su padre». «Gracias», dijo en voz baja. «Y además me alegra que seas feliz. Máximo es un buen hombre. Te merece más que yo». Teresa asintió. «Te perdoné hace tiempo. No porque lo merecieras, sino porque a mí me hacía bien. El pasado hay que soltarlo y seguir». Hablaron un rato más y Sergio se fue con los niños. Teresa se quedó en la cocina, apurando el té y pensando en todo lo que había cambiado en 2 años. El dolor, la rabia, la lucha, todo había quedado atrás. Ahora solo estaba la vida, llena de sentido, amor y esperanza. Esa tarde Máximo volvió del trabajo. Prepararon la cena juntos, charlaron del día y planearon el fin de semana. «Creo que ha llegado el momento de comprar un piso nuevo», dijo Máximo. «Este se nos queda pequeño. Dina traerá pronto novio, Iván crece y necesita su espacio». «De acuerdo», asintió Teresa. «Empecemos a mirar opciones». Hablaron de presupuesto, zona y requisitos. Con cada conversación así, Teresa sentía que su familia se hacía más sólida. Planeaban el futuro juntos, y eso era maravilloso. En noviembre encontraron la opción ideal, un piso amplio de 4 habitaciones en un barrio tranquilo, cerca del colegio de Iván y de la Universidad de Dina. Con balcón, vistas a un parque y techos altos. Teresa se enamoró a primera vista. «¿Lo compramos?», preguntó Máximo. «Lo compramos», respondió ella con decisión. Firmaron la compra y empezaron la reforma. Los niños participaron con entusiasmo eligiendo muebles, papeles pintados y electrodomésticos. Era su proyecto común, su nuevo hogar para vivir juntos, felices. Para Año Nuevo el piso estaba listo. Hicieron una fiesta de inauguración e invitaron a amigos y familiares. Fue un festejo bullicioso, alegre, cálido. Teresa miraba a los suyos, a los niños, a Máximo, a los amigos, y sentía una gratitud inmensa. Gratitud por tener todo aquello: familia, casa, amor. Máximo la rodeó con el brazo. «Y esto es solo el comienzo»,
sonrió. Lo que nos queda por delante, Teresa asintió. Sí, por delante había toda una vida. Una vida que ella misma había construido con su voluntad. Una vida de la que podía sentirse orgullosa. En invierno Teresa recibió una propuesta editorial, escribir un libro sobre su experiencia. Un editor, tras leer un reportaje en la prensa sobre su victoria judicial, la contactó para pedirle unas memorias. Su historia es inspiradora, le dijo. Muchas mujeres pasarán por algo parecido. Su experiencia puede ayudarlas. Teresa aceptó. Empezó a escribir. Cada tarde se sentaba al ordenador y contaba su camino, desde el momento en que vio a Sergio con su amante en un restaurante hasta la sentencia final. No era fácil, las memorias removían heridas viejas. Pero Teresa comprendía que era necesario. Para ella, para cerrar de verdad aquella etapa, y para otras mujeres, para mostrar que se puede luchar y vencer. El libro salió en primavera. Se titulaba sencillamente, Guerra Silenciosa. Teresa dio varias entrevistas y apareció en televisión. El libro tuvo buena acogida, mujeres de todas partes le escribían cartas, agradecían y compartían sus historias. Usted me dio fuerzas para luchar, escribió una lectora. Creía que debía aguantar a un marido infiel por los hijos. Pero la leí y entendí que tengo derecho a ser feliz. Teresa respondió a cada carta. Quería apoyar a esas mujeres y decirles que no están solas. Máximo se sentía orgulloso de su esposa. No solo ganaste tu guerra, le dijo. Estás ayudando a otras a ganar la suya. Teresa sonrió. Su historia ya no era solo una victoria personal. Era un ejemplo para muchas. Y eso daba sentido a su vida. Pasó año y medio más. Teresa y Máximo vivían felices, criaban a los niños, trabajaban, viajaban. Una vida plena, intensa, interesante. Dina terminó tercer curso y ya hacía prácticas en un despacho especializado en derecho de familia. Ayudaba a mujeres en situaciones complicadas y eso le daba una satisfacción enorme. Iván pasó a séptimo y seguía con el fútbol, soñando con ser profesional. Máximo lo apoyaba, iba a todos los partidos y le daba consejos. Sergio conoció a una mujer de su edad, divorciada y con 2 hijos. Se encontraron en una conferencia de negocios, empezaron a hablar y poco a poco se acercaron. Sergio fue prudente, no se apresuró, aprendía de sus errores. Teresa se alegró por él. Merecía una segunda oportunidad. Una tarde de verano, Teresa y Máximo estaban en el porche de la casa de campo, mirando la puesta de sol. Los niños jugaban en el jardín, riendo y corriendo. Paz, silencio, calidez. ¿Sabes en qué pensaba? Dijo Teresa. ¿En qué? Preguntó Máximo, volviéndose hacia ella. Pensaba que creí que nunca volvería a ser feliz después del divorcio. Y ahora entiendo que, si no hubiera sido por aquella crisis, no te habría conocido, ni me habría convertido en quien soy. Máximo tomó su mano. Has pasado por el fuego y has salido más fuerte, más sabia, más feliz. Admiro tu fuerza. Teresa sonrió. Fue una guerra silenciosa. Sin gritos ni escándalos. Una lucha fría y medida por la justicia. La gané. Pero la victoria principal no estuvo en el juzgado. La victoria principal fue no romperme, no amargarme, no perderme. Encontré fuerzas para empezar de nuevo. Y construí una vida de la que estoy orgullosa. Máximo la besó. Y yo estoy orgulloso de ti. Cada día. Se quedaron abrazados, escuchando a los pájaros. La vida seguía. El pasado había quedado atrás. Delante estaba el futuro, luminoso, lleno de posibilidades, esperanzas y amor. Teresa cerró los ojos y se permitió saborear el momento. Había recorrido un largo camino, de esposa engañada a mujer feliz. Fue duro, pero valió la pena. Porque al final de ese camino la esperaban el amor, la familia, la armonía. Todo aquello con lo que había soñado. Y sabía que, pasara lo que pasara, saldría adelante. Porque había aprendido a luchar. A vencer. Y a ser feliz.